Quiero a todos ustedes invitarlos a una conferencia que voy a impartir, Dios mediante, el próximo jueves 25 de abril en la Ciudad de México, en el Colegio Instituto México de los Maristas, primaria, que está en la calle de Amores 1317, en la Colonia del Valle. Una conferencia que se va a intitular El futuro de la Iglesia y el reino de María. Y voy a hablar tanto de mi último libro que tengo publicado, intitulado Papas Rivales, y el último que acabo de actualizar, de uno que escribí en el año 1987, que se intituló entonces Advertencias Marianas a la Humanidad. Y ahora lo he actualizado en la versión 2024 para enfatizar el mensaje de la Santísima Virgen y el triunfo de su corazón inmaculado en lo que consistirá el reino de María Santísima en la tierra. La Santísima Virgen María, cuando se ha aparecido en los últimos 200 años, lo ha hecho con el propósito principal de que nosotros alcancemos la vida eterna. La razón fundamental por la cual Dios nos crea es solo una, que es volver a Él y participar de la gloria eterna, donde será la felicidad para siempre y donde Dios nos proveerá todo sin sufrimiento. Será la vida sobrenatural, donde ni ojo vio, ni oído oyó, ni puede por mente alguna pasar de todo aquello que Dios tiene preparado para aquellos que le quieren y le aman. Es alcanzar el gozo de la felicidad y participar de la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el propósito principal de la Santísima Virgen en las apariciones ocurridas en los últimos 200 años aquí en la tierra. Pero además de ello, la Santísima Virgen nos diseñó un plan de crecimiento espiritual, un plan que tiene como objetivo que nosotros nos fortalezcamos en nuestro ser trino, en nuestro cuerpo, a imagen del Hijo, en nuestro entendimiento, a imagen del Espíritu Santo, y en nuestra alma, a semejanza del Padre. Y es un diseño de un crecimiento espiritual, hermanos, porque los acontecimientos que vamos a enfrentar en los próximos años van a ser los más difíciles y terribles que el mundo haya conocido desde que fue creado. Una serie de acontecimientos que van a poner al límite nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, donde vamos a ser probados, atribulados, como consecuencia de que nuestros pecados han alcanzado el techo y exigen de parte de Dios la acción de su infinita justicia. Entonces, precisamente por ello, la Santísima Virgen nos diseñó un plan de crecimiento espiritual para que nosotros estuviéramos preparados a todo lo que va a acontecer. Y son dos principales, o yo diría tres principales aspectos en los que tenemos que estar preparados en los próximos años, ya desde ahora, para que permanezcamos fieles hasta el fin. En la parte espiritual, eclesial, ante los acontecimientos que vamos a enfrentar ante una iglesia que se va a dividir y en la que vamos a ver y seremos testigos de dos papas que se van a enfrentar en la ciudad de Roma, cada uno encabezando una iglesia verdadera versus una iglesia falsa. La mujer vestida del sol, de la que habla el capítulo 12 del Apocalipsis, versus la gran ramera, la gran prostituta,
que fornica con los reyes de la tierra, de la que habla Juan en el capítulo 17. Entonces, va a ser un tiempo de muchos años donde vamos a tener que vivir situaciones dramáticas que harán que sea muy difícil poder crecer en la vida espiritual, que va a ser muy difícil mantenernos en gracia de Dios, que va a ser muy difícil acudir a los sacramentos, particularmente de la confesión y de la Eucaristía, para precisamente mantener la amistad con Dios. Por eso hoy, hermanos, es el momento de estar luchando para poder prepararnos a este tiempo que ya está a las puertas y que va a exigir, si fuera necesario, como dijo el Papa en 1980 en Fulda, Alemania, la disposición de hacer donación de la propia vida. Entonces, no es, como algunos opinan, que Francisco vaya a ser el último Papa de la Iglesia asentada en Roma. Todavía a su muerte van a surgir 2 papas que saldrán de un cónclave que tenga lugar precisamente a la muerte del Papa Francisco. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación de división? ¿Qué tendremos que hacer para mantenernos fieles a la verdad, al camino verdadero que conduce al Padre? Entonces, todos estos acontecimientos y eventos los explico en el libro Papa Rivales y voy a profundizar en ellos en la conferencia que ya les he invitado para el próximo jueves 25 de abril. Pero también, junto con esto, hermanos, vamos a enfrentar una serie de situaciones naturales, de grandes catástrofes ocasionadas por desastres naturales de origen cósmico. No estoy hablando de que eventos naturales como el eclipse reciente o como el paso de un cometa sean las causas directas de estos desastres, sino que el sistema solar, como consecuencia de nuestros pecados, y como lo dijo la doctora de la Iglesia, Hildegard de Bingen, están afectados y no pueden cumplir de manera natural el propósito para el cual fueron creados. Entonces, los 4 elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el viento y el fuego, van a provocar tales catástrofes, originadas estas catástrofes por eventos de origen cósmico, por eventos que van a venir de arriba y que van a traer tales eventos que la tierra se va a convertir en un lugar peligroso para la vida y que traerá penuria y desasosiego a todos los habitantes de la tierra. Y para eso necesitamos preparar nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro cuerpo con el sacrificio, nuestro cuerpo con el vencimiento para poder compartir nuestra fidelidad a Dios en esos momentos dificilísimos que vamos a enfrentar en el orden natural. Pero también habrá eventos de orden sociopolítico, grandes revueltas, grandes revoluciones en todo el mundo, donde no parecerá ni siquiera cuáles son los motivos por los levantamientos de los hombres en contra de aquellos que los han sojuzgado por razón de libertad, por razón de fe, por razón de religión o de creencias. Entonces va a ser un tiempo extremadamente difícil en los próximos años, por la cual la Santísima Virgen en sus apariciones nos diseñó, repito, un plan de crecimiento espiritual. Y es que esto es lo que explico en el libro de Papa Rivales y en este nuevo libro que actualicé, que como ya he dicho se ha intitulado Advertencias Marianas a la Humanidad, versión 2024, para que podamos ir ya abonando lo que es el proyecto más importante de Dios en estos tiempos por medio de la Santísima Virgen, y que es precisamente el reinado de María. Lo que ella anunció en Fátima incondicionalmente: al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, ¿en qué consiste el reino de María? ¿En qué consiste esos apóstoles que María tiene que formar y de los que nos habló en su obra el santo Luis María Griñón de Montfort? ¿En qué consisten estos apóstoles que van a exceder en santidad
a los santos de antiguo como exceden los cedros del Líbano, que miden 70 metros, a los arbustos, que miden 30 centímetros. Entonces vamos a vivir una época nueva después de un castigo al mundo que puede ser aligerado o acortado dependiendo de nuestra respuesta, castigo que se conoce en Escritura como el día de la ira de Yahvé o el juicio de naciones, pero luego vendrá una época de paz, una época donde ahí se va a consolidar una labor extraordinaria y profundamente mística, encabezada por la Santísima Virgen María, por ese gran misterio que va a explotar, que va a hacer explosión en descubrir quién es la hija, la madre y la esposa de Dios, la Inmaculada Concepción, la que no se manchó de ningún pecado, ni del más mínimo pecado venial o imperfección, y a la que se le ha encomendado la formación de una nueva estirpe de hombres y mujeres que van a ir desarrollando un crecimiento espiritual extraordinario y que nos van a dar la mejor época de la historia de la iglesia y que va a preparar más adelante el reino de Cristo en la tierra. Entonces, ¿en qué consiste este reino de María, que es parte fundamental y de la que ya hablaba algunos analistas y comentadores del siglo pasado como Plinio Correa de Oliveira, brasileño, y otros también como Roberto Di Mattei, que hablan precisamente de este triunfo del corazón inmaculado de María? Pues estos dos temas los voy a profundizar en mi conferencia que, repito, Dios mediante impartiré el jueves 25 de abril a las 19 horas en la Ciudad de México, en el Instituto México Primaria. La entrada es gratuita, no se cobra absolutamente nada para que pueda asistir el que guste, y ahí tendré a su disposición estos dos últimos libros, Papas Rivales, que habla del futuro de la iglesia a la luz del plan de Dios, y Advertencias Marianas a la humanidad, en la que abordo el mensaje auténtico de la Santísima Virgen y me enfatizo en lo que es el reino de María, que vendrá sí o sí después de la purificación como parte del plan de Dios para que más adelante se establezca en la tierra el reino de Cristo y luego entonces podamos entrar a la última tribulación, que es motivo de otro tema. Espero pues que me puedan acompañar. Y para terminar, quiero presentarles a mi hija, a la más pequeña, Lulú López Vilá, que me ha pedido interpretar una canción a la Santísima Virgen María para que sea un prolegómeno de este reino de María en la tierra. Espero que sea de su agrado. Dios les bendiga y muchas gracias.